Podría cambiar para siempre el transporte público en España y aunque todavía solo es una idea o un plan del Ministerio de Transportes, todo indica que se quiere sacar adelante a lo largo de este año e implantarse en 2026. El billete único, una novedad que revolucionaría el uso del tren, metro y autobuses urbanos en España y que te detallo en este vídeo. Podríamos decir aquello de un billete para gobernarlos a todos. Esa es la idea que tiene entre ceja y ceja el ministro de Transportes Óscar Puente para el 2026 y que vendría a ser el relevo de la actual política de abonos que recordemos seguirá vigente hasta el 1 de julio. Puente explicaba la idea del billete único durante un encuentro informativo de Nueva Economía Forum que seguiría otros ejemplos de países europeos donde ya está implantado y que parece tener en el alemán su principal modelo a seguir, una iniciativa muy demandada por parte de diferentes asociaciones de usuarios de transporte que iría puliéndose a lo largo del 2025. La idea es que esta novedad permita a los ciudadanos utilizar diferentes medios como el tren y el autobús en todo el territorio, es decir, que sea donde sea que lo adquieras o vivas, valdría para todo el país, algo que ayudaría notablemente a los viajeros que se desplazan con frecuencia entre distintas ciudades, pero que también simplificaría la idea de moverse en una misma ciudad, ya que la intención es agrupar todos los servicios, partiendo del autobús y el tren, pero llegando al metro, tranvía o incluso alta velocidad de media distancia. Todo esto dejando claro que a pesar de la prórroga de 6 meses extra en las bonificaciones actuales, estas tienen los días contados. De hecho, a partir del 1 de julio, todo apunta a que habrá cambios que ayuden a la transición hasta llegar al llamado billete único. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El ejemplo alemán serviría como punto de partida, ya que hay muchas diferencias entre ambos países y en España habría que llegar a acuerdos con las diferentes comunidades autónomas para añadir en ese mismo y único abono todos los servicios posibles, incluidos los locales, para que fuera realmente interesante. De no ser así, podría tener importantes limitaciones que restarían atractivo al mismo y todo hace indicar que a lo largo del 2025 habrá importantes reuniones entre administraciones para llegar al entendimiento. Este tipo de billete único arrancó con el denominado billete climático en Austria en 2021 con un precio de 79 euros al mes y que permite usar todos los medios de transporte públicos del país, desde autobuses hasta tranvías, metros, trenes o trolebuses, mientras que en Alemania, el país de referencia que se ha puesto transportes, se inició en 2022 con un billete temporal por tan solo 9 euros al mes que acabó pasando a un abono de 58 euros al mes, cofinanciado a partes iguales por Administración Nacional y regionales, y que permite usar todos los medios de transporte públicos del país, con excepción de los trenes de alta velocidad. Una salvedad que en España podría eliminarse y así poder incluir los servicios Avant. Tenemos que recordar que esta iniciativa no es inédita en España, ya que en Asturias este modelo ya está implantado con la llamada tarjeta Conecta, que permite realizar viajes ilimitados en transporte público por un máximo de 30 euros al mes desde septiembre de 2023. Ahora y a partir de julio, Transportes adelanta que se reducirán de manera progresiva los abonos actuales durante la segunda parte del año con descuentos más focalizados en los viajeros recurrentes y hasta llegar a esa premisa del billete único, que si todo va bien, se pondría en marcha a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, para que el modelo sea un éxito y englobe a todos los servicios de transporte, también los locales y regionales, hará falta de un verdadero encaje de bolillos entre administraciones y así incluir redes de metro o tranvía, algo que viendo los tiempos que corren de máxima crispación política se antoja como mínimo difícil. Sin embargo, el beneficio que supondría un billete único en el que estén incluidos todos los sistemas de transporte de todo el país sería tan beneficioso para los ciudadanos que sería absurdo poner zancadillas a esta idea, por lo que esperemos que reine la cordura y se vayan llegando a los acuerdos necesarios a lo largo de este año.
Aparte de dejar caer la idea del billete único, Puente hizo balance de los proyectos inversores que el Ministerio ejecutó el año pasado, con 10.000 millones de euros de inversión, un 17% más que en 2023, donde el ferrocarril concentró 5.629 millones, siendo en la red convencional unos 2.330 millones de euros, en un encuentro donde también se habló de querer relanzar y fortalecer a Renfe ante el futuro cada vez más complejo que hay por delante y que busca que se asemeje a AENA, el gestor de los aeropuertos, y hacer de Renfe un gestor con proyección internacional y capacidad de inversión y que se mida con las grandes empresas del IBEX 35. También dejó caer que la operadora pública tendrá muy difícil, por no decir imposible, llegar a París este año, retrasando aún más los planes. Veremos qué se va consiguiendo con la idea del billete único, que seguro dará mucho que hablar este 2025 y que de limitarse solo al transporte de gestión nacional se quedaría cojo, por lo que confiamos en que salga adelante y de la forma más positiva para todos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.